Tin, tin. Bueno, y yo también quiero salir llorando. La placita de Santurce es un lugar que nos reunimos nosotros los puertorriqueños, especialmente en las noches, a tomarnos unos traguitos, comer comida típica puertorriqueña y estar en la calle, hablar y pasar un buen rato. Es una pena que no conozcamos la historia de Santurce y en general la historia de Puerto Rico. Como he dicho en otros episodios de la invasión, tal vez es que algunas personas piensan que si nosotros conocemos mejor nuestro origen, pudiéramos cambiar nuestra manera de pensar y es verdad, tal vez cambiemos nuestra manera de pensar, pero no lo veo como un conflicto a que cada cual pueda tener su propia ideología política. Santurce es parte de San Juan, pero está fuera de la isleta de San Juan y de la ciudad amurallada. Lo que hoy en día los puertorriqueños conocemos como Santurce tiene su origen en un personaje controversial que se llamó Pablo Ubarri. Pablo Ubarri nació en el País Vasco, en España, y llegó a Puerto Rico a temprana edad. Cuando llega Pablo Ubarri, él tiene muy pocos recursos económicos y comienza a recoger basura y depositarla en el barrio Cangrejos, que es lo que hoy en día es Santurce. En la medida que Pablo Ubarri va recogiendo basura y la va depositando en el barrio Cangrejos, se da cuenta de que estos terrenos iban mejorando porque eran terrenos pantanosos que al irlo rellenando pues eran más aprovechables, pero a la misma vez era un lugar donde vivía mucha gente pobre, personas negras, y que podía comprar esos terrenos a bajos precios ya que no tenían mucho valor. Tuvo la visión de que eran terrenos que estaban cerca de la ciudad de San Juan, pero a unos costos muy bajos. En estos terrenos, Pablo Ubarri también se dedica a la ganadería y la curtería o curtido de pieles, que es el proceso de convertir la piel de un animal de putrescible, que es cuando se descompone, a una piel estable que va a ser duradera. Pablo Ubarri, con su negocio de recogido de basura, la ganadería, la curtería, sigue adquiriendo terrenos y esos terrenos se hacen más valiosos y se convierten en clientes potenciales las personas de mayor poder adquisitivo, que eran los de la isleta de San Juan, que querían salir de la isleta o tener terrenos adicionales, y esos se convierten en sus clientes aparte de sus negocios, porque le comienzan a comprar terrenos a valores mucho más altos de lo que él había pagado por ellos. Y tal vez nos estamos haciendo en nuestra mente esta imagen del europeo que llega a Puerto Rico a abusar de los criollos y los nativos, pero en realidad hay que tener en perspectiva de que Pablo Ubarri era una persona realmente pobre cuando llega aquí, que era analfabeta y que se dedicó a los trabajos más humildes que habían. Algunos datos históricos indican que Pablo Ubarri le vendió 800 cuerdas de terreno a la compañía para la construcción de la Hacienda Victoria en Carolina. Y estos datos nos van dando una idea del poder económico que tenía Pablo Ubarri, que también se convierte en un poder político y militar. Por el lado militar, también Pablo Ubarri fue el primer comandante del Batallón de Voluntarios número 1 de San Juan. Aquí podemos ver una espada que perteneció a Pablo Ubarri. También Pablo Ubarri funda el primer tren o tranvía de Puerto Rico en el 1880, y gracias a este tranvía y sus paradas es que también conocemos el día de hoy en Santurce lugares de referencia como la parada 18, la 19, la 20 y así sucesivamente. Eran las paradas del tranvía,
Y no cabe duda de que Pablo Ubarri fue el hombre que transformó Cangrejos en otra cosa, en otra ciudad o otro barrio, y por eso se le confiere un título nobiliario de el Conde de Santurce. Y el Conde de Santurce proviene de Santurci, que es el lugar donde nació Pablo Ubarri, en Bilbao, España. Entonces el nombre de Santurce proviene del Conde de Santurce, que es Pablo Ubarri. Hay que considerar también que uno de los barrios más importantes de Santurce, o más glamorosos y turísticos, es el Condado. Y el condado también recibe su nombre por el Conde de Santurce. Un condado es el lugar de donde proviene un conde. No cabe duda a este punto de que Pablo Ubarri era una persona muy influyente, y entonces en la política era el presidente del Partido Incondicional Español, que apoyaba el status quo o el estatus que tenía Puerto Rico antes de la guerra hispanoamericana, que era una provincia de España, pero con poderes limitados. Habían personas que querían otros poderes, otras libertades, pero él quería que Puerto Rico permaneciera como estaba. Y durante la vida de Pablo Ubarri, a Puerto Rico tampoco se le había concedido la Carta Autonómica o la autonomía. En el año 1887 llega a Puerto Rico un gobernador que se llamó Romualdo Palacios, y rápidamente es influenciado por Pablo Ubarri en contra de los autonomistas y de los corsos, que eran los que venían de la isla de Córcega a Puerto Rico por la cédula de gracia, a ayudar a poblar a Puerto Rico. Los corsos son famosos por el café. Realmente ellos fueron los que crearon la fama del café de Puerto Rico, pero él también los consideraba enemigos porque también ellos querían estar como que lo más alejado del gobierno español para el tráfico del café o el contrabando del café y no pagar impuestos. De la misma manera que al día de hoy hay las luchas entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, en esa época habían luchas entre el Partido Incondicional Español y el Partido Autonomista. Eran archienemigos. Y como vimos en el episodio anterior de la invasión, esta riña política se tornó en violencia cuando el gobernador Romualdo Palacios persigue a los autonomistas y los tortura. Cabe señalar que ahí estaba envuelto Román Valdoriotti de Castro y los jóvenes autonomistas que después fueron los líderes del autonomismo, como José Celso Barbosa y Luis Muñoz Rivera. En estas fotos podemos ver Santurce después de la invasión, pero muy poco después de la invasión, por lo cual nos da una buena idea de cómo lucía Santurce en el tiempo de Pablo Ubarri. Santurce era llamado el pequeño Versalles en esa época, y como parte de la investigación de este documental pude viajar a Versalles, el Versalles francés, y corroborar que había similitud entre las casas de Versalles y las casas de estas fotos de Santurce. Versalles es muy conocido por el Palacio de Versalles, que es una atracción turística muy importante. Pablo Ubarri es un personaje controversial por el año terrible, pero también es importante en la historia de Puerto Rico porque fue el transformador de una de las ciudades más icónicas de Puerto Rico al día de hoy. Por lo tanto, continué con la investigación hasta Bilbao, España, y llegué hasta el Santurce español. Partimos desde París en autobús, cruzamos los Pirineos y llegamos a Bilbao. Me pareció una ciudad encantadora por su organización, su limpieza y tranquilidad. Ya estando en Bilbao tomamos el metro hacia Santurci, que es el nombre en euskera de la ciudad de Santurce.
El sistema de transportación pública, en este caso el metro, está en excelentísimas condiciones y a un costo muy bajo. Y ya de camino hacia nuestro destino final, que era Santurce, estación tras estación tras estación. Y finalmente en Santurce, nuestro ansiado destino final. Estábamos ansiosos de conocer cómo ese Santurce se conectaba con el Santurce de nuestro amado Puerto Rico. Empezamos buscando lugares que existían cuando vivía allí Pablo Ubarri, y entre ellos encontramos la Casa Torre. Caminando nos encontramos esta fuente que tiene inscripción en español. Dice Santurce, 1882, año que todavía estaba vivo Pablo Ubarri. Un lugar realmente acogedor, con personas muy amables que en todo momento nos dieron direcciones y nos hicieron sentir como si realmente fuera nuestro hogar. También encontramos muchos extranjeros que viven allí y que tienen muy buenas impresiones de esta ciudad. El euskera es el idioma original del País Vasco, pero se puede hablar en español o castellano en todas partes. La rotulación mayormente está en euskera, pero también está en español, por lo cual no tuvimos inconveniente. Pablo Ubarri se dedicaba a la curtería, la ganadería, y estos son oficios que no necesariamente están relacionados con la vida pesquera que hay en la ciudad de Santurce. En esta zona portuaria también nos encontramos esta iglesia que según su inscripción es de la época en la que vivió aquí Pablo Ubarri. Fue muy emotivo encontrar esta rotulación de Santurce en el País Vasco y darme cuenta de que nuestro Santurce venía de aquí, de este Santurce. Sentí que el País Vasco era otro país, pero a la misma vez España y, ¿por qué no?, un pedacito de Puerto Rico. Visité la oficina de turismo de Santurce y pregunté por Pablo Ubarri, y aunque no conocían de Pablo Ubarri, seguimos buscando e investigando y apareció que los padres de Pablo Ubarri eran de Galdames, que es una región cercana a Santurce. En ese momento supe que nuestro nuevo objetivo era Galdames, y muy amable, pero muy amablemente Juan José nos llevó hasta allí y nos explicó todo sobre Galdames. A donde vamos ahora se llama Galdames, o ¿cómo se pronuncia? Ahora estamos en la zona de Musquis, digamos, en la zona minera. Ahí estamos en la zona minera. Entiendo. Y Galdames ya empieza otra zona que son las encartaciones. Ya las encartaciones son, pues antiguamente tenían
fueros especiales, las poblaciones, y hay muchos fueros, muchas cartas forales, y por eso las encantaciones, que eran antiguos territorios de señores de aquí de la zona, de pastores. Y la gente que es en Gueldames, que se dedicaba probablemente hace como 100 años atrás o más de 100 años. 100 años atrás, ganadería. La ganadería. Sí, lo habitual es que la gente viviera en los montes con su familia y sus obreros. El señor no tenía que ser noble ni nada, pero el propietario de la granja, del caserío, tenía su familia, sus hijos, solía tener a sobrinos, a hermanos pequeños y a criados. Y era el señor de esa pequeña parcela. El señor, Y entonces eso es lo que le llamaban los caseríos, como la vivienda tradicional. Sí. En Galicia es el hórreo, en Cantabria la casuca aquí es el caserío, que es una casa en el monte. Y todo el terreno que tiene pues es de él. Mira, por ejemplo,